Buenos días a todos. Vamos a empezar la clase, por favor. Ok, bueno, buenos días. Mi nombre es Jessica Franco, soy residente de segundo año de geriatría y el día de hoy vamos a ver la valoración preoperatoria en el paciente nefrópata. Bueno, como introducción, pues ya sabemos que los pacientes que tienen una enfermedad renal, especialmente los pacientes con una enfermedad renal terminal que están en tratamiento sustitutivo, van a tener mayores morbimortalidad que los pacientes pues, que no tienen estas enfermedades. Esto se va a deber generalmente a que hay una alta incidencia de enfermedad arterial coronaria y también pues de disfunción miocárdica, una alta tasa de alteraciones perioperatorias en cuanto a los líquidos y electrolitos. También tienen más complicaciones hemorrágicas y también pues un control más difícil de la presión arterial, tanto para la hipertensión y la tendencia a la hipotensión. También pues estos pacientes de diálisis van a requerir un mayor apoyo por parte de nosotros en cuanto a veces necesitamos vasopresores o bien utilizar antihipertensivos un poco más, de forma más agresiva, por así decirlo, o bien van a tener más tiempo en apoyo ventilatorio o van a durar más días hospitalizados por todas las comorbilidades que llevan. Entonces, vamos a hablar de la terapia de sustitución renal previo a la cirugía. Entonces, hablando específicamente de la hemodiálisis, el paciente en la etapa prequirúrgica lo ideal es que acuda un día antes de su cirugía a la hemodiálisis. Entonces, si nuestro paciente va a ir a hemo los martes, jueves y sábados, pues es ilógico que nosotros le preparemos una cirugía electiva para un lunes, por ejemplo. Entonces, también no se ha visto que el hecho de dar una hemodiálisis o un tratamiento de sustitución más intensivo le dé como aporte más beneficios, sino la prescripción de la hemodiálisis se puede realizar de la forma habitual, siempre teniendo en cuenta los valores que tenemos de laboratorio, en especial consideración los electrolitos como el potasio, calcio y fósforos séricos. También siempre tenemos que valorar el peso seco del paciente antes de la cirugía, porque pues como ya sabemos con todas las soluciones, pues va a poderse hacer una sobrecarga o bien al contrario. En cuanto a los pacientes que se encuentran en la diálisis peritoneal, aquí lo que se sugiere es también aumentar la cantidad de diálisis una semana antes a la cirugía. Entonces aquí lo que podemos hacer es que se le aumenta a los que están en diálisis peritoneal continua ambulatoria un recambio adicional al día, y a los pacientes que están en máquina o diálisis automatizada le podemos agregar 2 horas por día al momento de programar la máquina. Entonces esto se puede hacer con, pues ahora sí que la intención de que al momento de que salga de la cirugía, evitar la subdiálisis postoperatoria y retrasar, en caso de que, por ejemplo, por alguna complicación se tenga que retrasar la reanudación de la diálisis. Sin embargo, pues esto no está como tan aceptado por todos los nefrólogos, y algunos dicen que nada más se continúe pues normalmente la diálisis. Y también el objetivo, pues igual que en la hemodiálisis, es mantener al paciente en el peso seco antes de la cirugía. Generalmente estos pacientes van a tender mucho a la hipotensión secundaria a la vasodilatación por los agentes anestésicos e inductores. Entonces también hay que tener cuidado y ver si que no se nos sobredialice, porque si no también lo podemos llevar a prácticamente esto de la hipotensión. Ahora, es importante que en los pacientes que nosotros estemos haciendo una valoración preoperatoria, veamos las medidas necesarias para que podamos conservar la función residual de este paciente antes de la cirugía. ¿Qué medidas podemos tener? Entonces, generalmente pues se van a descontinuar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de angiotensinas,
Y también en caso de que nuestro paciente esté utilizando diuréticos, también nos puede ayudar a evitar que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica asociado a la hipovolemia y la vasodilatación, que también van a producir los agentes anestésicos. En cuanto al paciente que está estable, lo vamos a ir valorando cuando reanudar poco a poco estos agentes, los IECAS y los ARA2, dependiendo pues de sus cifras tensionales y de su estado clínico para que se vaya reanudando. Aquí es muy importante mencionar que pues la función renal residual o que tienen los pacientes principalmente en los primeros 6 a 12 meses que se inicia la diálisis, va a ayudarle mucho al paciente para que tenga un buen equilibrio de líquidos y pues también de líquidos y electrolitos. Y pues entre más logremos conservar nosotros la función residual, pues va el paciente a lo mejor a tener una mayor supervivencia. Ahora, ¿qué características tenemos que tomar en cuenta al momento de que hacemos una valoración? Entonces, siempre tenemos que revisar en este paciente en especial los exámenes físicos y de laboratorio. Sobre todo, como parte de la cirugía, valorar los electrolitos y los niveles de glucosa, su BUN, creatinina, urea, y pues la albúmina, también pues su VH y tiempos para valorar que no exista alguna contraindicación para la cirugía. También tenemos que evaluar lo que es el acceso de hemodiálisis o diálisis peritoneal, valorar las posibles indicaciones de una diálisis en agudo, principalmente las que vamos a tener en estos pacientes son por la hipercalemia y la sobrecarga de volumen, evaluar el estado de anemia, el estado nutricional, la presencia de enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular y ver y corregir los factores de riesgo para hemorragias. Entonces, hablando específicamente de la evaluación del acceso, vamos a, siempre tenemos que como identificar, sobre todo en los pacientes de hemodiálisis, en dónde se encuentra nuestro angioacceso. Tenemos que ver que esté permeable y que no haya datos de infección. También mencionaba que es importante que se marque o que se le diga al paciente que ahora sí que al personal médico de enfermería que llegue con él, le mencione que ahí está el acceso para que se trate de proteger lo más posible ese sitio. En cuanto a lo que mencionábamos de valorar si tiene o no indicaciones de una diálisis o terapia de sustitución renal urgente, tenemos que las principales en pacientes que tienen diálisis preoperatoria van a ser relacionadas con la hipercalemia y la sobrecarga de volumen. En cuanto a la hipercalemia, si nuestro paciente en sí no hay como una cifra como tal que te digan a partir de esto ya no se puede o un nivel máximo de seguridad, sino pues se va a tratar de mantener en pautas. Si tenemos una cirugía electiva, vamos a tratar de inducir a nuestro paciente a niveles normales, un potasio sérico abajo de 5,5. Esto también lo podemos adaptar dependiendo de la cronicidad que ya tenga el paciente de la hipercalemia, también de dónde se va a realizar la cirugía. No es lo mismo que nosotros realicemos una cirugía, por ejemplo, en la UMA, a que la realicemos en un hospital en la que tengamos un centro de hemodiálisis o donde podamos acudir ante una emergencia. Y también pues el tipo de cirugía, porque dependiendo de si la pérdida de sangre, los cambios en los volúmenes, el equilibrio ácido-base y todo eso pues nos va a afectar las concentraciones de potasio. Generalmente lo que vamos a hacer es que dializamos a los pacientes que se van a someter a una cirugía electiva y tienen un potasio sérico arriba de 5,5. Entonces, generalmente una sesión de hemodiálisis nos va a estar filtrando de 25 a 50 miliequivalentes por hora de potasio. Entonces, esto también va a depender mucho del potasio, de la concentración que tiene el paciente de potasio, del dializador, del flujo que se está poniendo, de las concentraciones de potasio del baño y generalmente en condiciones así como pues generales, en 2 horas de hemodiálisis más o menos se pudiera llevar a unos niveles que nos permitieran tener la cirugía.
Ahora, ¿qué vamos a hacer si nuestra cirugía no es una cirugía electiva? Entonces, aquí también hay que valorar el tipo de cirugía, el ver qué tanto daño tisular y liberación de potasio vamos a estar realizando durante la cirugía. La necesidad o no de que de verdad sea una cirugía urgente o si la podemos retrasar unas 2-3 horas en lo que el paciente se dializa. Entonces, todos los pacientes con hipercalemia tienen que tener su electrocardiograma de 12 derivaciones y generalmente cuando es un paciente con hipercalemia crónica, pero pues niveles no tan elevados, una hipercalemia leve, con que no tiene cambios en el electrocardiograma, suelen ser bien toleradas y se pueden meter a cirugía. Un paciente que no tiene cambios en el electro y que su potasio ya está un poquito más alto en 6.2, incluso 6.5, se pudiera valorar que este paciente entre a quirófano, pero siempre pues ya como un foquito rojo de estarlo monitorizando con la monitorización cardíaca intraoperatoria. En caso de que pues notemos nosotros esta hipercalemia, lo primero que tenemos que hacer es iniciar el tratamiento con las medidas antihipercalémicas que ya todos conocemos, y en caso de que se pueda enviar a una sesión de hemodiálisis a la brevedad. Y pues obviamente, como todos sabemos, en caso de que sea una cirugía que corre en peligro la vida o una verdadera emergencia, pues se tendría que estar realizando independientemente del nivel de potasio, siempre y cuando iniciando tratamiento médico y la monitorización cardíaca siempre. Ahora, la otra complicación o indicación como de diálisis sería el paciente que tiene sobrecarga de volumen. También tenemos que buscar conseguir el estado de volumen óptimo antes de la cirugía. Esto lo vamos a calcular también con ahora sí como que cuánto líquido le vamos a pasar y cuánto vamos a estar perdiendo en la cirugía. Y lo tenemos que plantear también con el anestesiólogo para que pues se valore todo el estado posoperatorio. Entonces, si el paciente no alcanza la euvolemia o el peso seco estimado o recibe gran cantidad de volumen durante la cirugía, lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar a una hipervolemia y lo podemos ocasionar un edema pulmonar en el posoperatorio. Entonces, en estos pacientes, pues lo que vamos a hacer es dializarlo. Entonces, también el otro punto es que si perdemos demasiados líquidos y va a existir también el riesgo de la hipotensión aunado a la anestesia, entonces puede causar complicaciones como el riesgo de trombosis, y entre ellos pues la trombosis del arteriovenosa o también ¿cómo se llama? Del acceso, del angiacceso. Entonces, generalmente pues se puede utilizar solución salina para disminuir la cantidad de volumen y electrolitos que se le están infundiendo al paciente. Ahora, en cuanto al estado de anemia, pues ya sabemos que estos pacientes tienden a anemia de enfermedades crónicas. Generalmente nuestro objetivo recomendado en ellos no varía mucho, sería de 10 a 11.5 gramos por decilitro. Y para los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía electiva, si nuestro paciente tiene niveles de hemoglobina más bajos, lo que podemos hacer es darle los estimulantes de la eritropoyesis de manera preoperatoria para que lo llevemos a una hemoglobina objetivo. Entonces, también no hay que olvidarnos que hay que realizar todo lo que es el perfil de hierro para asegurarnos que también no exista este déficit, porque si no, pues entre más estimulantes que le pongamos, no va a estar haciendo ningún efecto. En cuanto a la nutrición, pues es importante mantener en la parte preoperatoria, tener en cuenta que la pérdida de energía proteica, la inflamación y las enfermedades cardiovasculares, pues van a aumentar esta morbilidad y mortalidad en la población. Entonces, hay que identificar estos factores de riesgo de pacientes que tengan un mal estado nutricio, y en esta tablita vienen los requerimientos dietéticos, específicamente en pacientes con enfermedad renal crónica, en paciente con hemodiálisis o en paciente con diálisis peritoneal.
Generalmente pues los vamos a estar calculando de 30 a 35 kilocalorías kilo día, y las proteínas sí son las que van a variar. En un paciente previo a que esté en terapia de sustitución, su requerimiento va a ser más o menos de 0.8, 0.9. Una vez que están en terapia de sustitución, van a perder un poco más de proteínas por esta terapia, y lo vamos a calcular nosotros a 1.1 a 1.2 gramos por kilo día. Siempre pues valorando lo del fósforo, que tienen que ser menos de 0.8 miligramos al día, y también el sodio menos de 2 gramos al día. En cuanto a la hipertensión, pues ya sabemos que es un padecimiento muy común en los pacientes renales. Este tratamiento pues debe de tener como objetivo el modificar el volumen, optimizar la volemia con la eliminación de líquidos a través de la terapia de sustitución, ya sea diálisis o hemodiálisis, y pues muy probablemente con eso logremos optimizar sus niveles de TA. En caso de que no logremos mejorarlo con la terapia de sustitución, podemos, y que por ejemplo ya llegaste a tu peso seco, entonces sí podemos agregar o modificar los antihipertensivos. Generalmente si tenemos una cirugía urgente y una pues como crisis hipertensiva, ya sabemos que utilizamos terapia parenteral, y los más utilizados o lo que deberíamos utilizar sería el labetalol, la hidralazina o diltiazem, que pues son los que podríamos tener un poco más disponibles. Siempre se tienen que evitar en pacientes que van a pasar a quirófano antihipertensivos de acción prolongada en el preoperatorio, porque esto va a hacer que el anestesiólogo batalle un poquito más y sea más inestable hemodinámicamente, mayor riesgo de la hipotensión intraoperatoria. Y pues ya una vez que nuestro paciente está tolerando la vía oral, ya lo podemos ir regresando de forma gradual o conforme a las necesidades clínicas a su tratamiento pues habitual. Ahora, en cuanto a la evaluación cardiovascular de estos pacientes, van a tener de por sí un riesgo cardiovascular un poco más elevado, porque las arterias y la disfunción miocárdica van a ser las comorbilidades más comunes en el paciente con insuficiencia renal. Se ha visto que aproximadamente 50% de los pacientes en diálisis sometidos a una cirugía tienen una enfermedad cardiovascular. Esta enfermedad cardíaca pues va a aumentar obviamente la mortalidad, y en los pacientes que se someten a cirugía, e incluso pues sin cirugía les aumenta. También este estudio prospectivo que viene acá abajo, viene de que se vieron 305 pacientes en diálisis durante un periodo de 4 años, y en ellos vieron que hubo 114 eventos cardiovasculares y 89 muertos, y la mortalidad se reportó 10 veces mayor que en la población general, e incluso 44 veces mayor en los pacientes que tenían diabetes y enfermedad renal. Entonces tienen un riesgo cardiovascular muy elevado. Y bueno, aquí les puse lo que vimos un poquito en la clase de cardiovascular, el índice cardíaco, el índice de Lee, y un poquito de la historia de los riesgos cardíacos, que fue el índice de Lee, el índice de Gupta, y este que está más largo, que es el del 2013. Entonces, ahora, la terapia con betabloqueadores. Generalmente, lo ideal es que antes de una cirugía electiva no se inicie al paciente un betabloqueador. Si tendríamos que elegir, o sea, si no tuviera indicación, y si tuviéramos que elegir en el preoperatorio, pues no iniciaremos de primera opción con betabloqueadores. En caso de que nuestro paciente ya los consumiera, se deben de continuar para evitar que nos dé pues un efecto paradójico. Y también siempre es importante que se utilicen para el control de la isquemia de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aumenta un poco más la frecuencia en el postoperatorio debido a que pues hay más catecolaminas, está el estrés, hay dolor, hay cambios en los líquidos. Entonces ahí sí estaría un poco más justificado utilizarlos. En cuanto a la diátesis hemorrágica, entonces estos pacientes renales, sobre todo los de diálisis, pues tienen una mayor tendencia al sangrado. Esto generalmente va a ser por efecto de la uremia o bien por la misma disfunción plaquetaria.
Estos mecanismos de disyunción de las plaquetas pues pueden ser por la uremia, como ya mencioné, por una diálisis inadecuada, por la misma anemia que puede existir, por exceso de hormona paratiroidea o bien por el uso de aspirina como profilaxis. También algunas medidas un tanto empíricas y no tan comprobadas para evitar el sangrado durante el sangrado urémico en estos pacientes es que realicemos que llevemos al hematocrito o sus niveles de hemoglobina a niveles adecuados mediante transfusión. Se ha utilizado también la desmopresina por vía intravenosa o subcutánea, una dosis de 0.3 microgramos por kilo. Si esta se pone en infusión, sería en 50 mililitros de salina a pasar en 15 a 30 minutos, o bien la podemos dar la desmopresina por vía intranasal, que sería a 3 microgramos por kilo por vía intranasal. Entonces, esto se ha visto porque actúa aumentando la liberación de los multímeros de factor 8 y von Willebrand a nivel de las células endoteliales. Entonces, en teoría, pues favorecería un poco más la coagulación. También nos podemos valer o utilizar los precipitados, que se pueden utilizar de 10 unidades por intravenosa cada 12 a 24 horas, cuyo efecto va a durar de 8 a 24 horas, o bien, en caso de sospecha más por la uremia, pues podríamos estar dando alguna terapia de sustitución renal. En cuanto al uso de heparina, es importante recordar que pues al momento de la hemodiálisis vamos a utilizar heparina. Entonces, generalmente, si se va a dializar el paciente el día de la cirugía, lo conveniente sería no utilizar heparina en esa sesión. Esta también, la dosis en caso de que se utilice, se puede reducir mediante enjuagues salinos durante el tratamiento de la hemodiálisis. Y también se ha visto que el perfil de coagulación después de las sesiones puede normalizar más o menos 4 horas después de que se realiza. Entonces, lo ideal es que esperemos a que se normalicen los parámetros y luego ya lo metamos a cirugía. Después de que se realiza una cirugía mayor, pues tenemos que evitar la heparina en la sesión durante 24 a 48 horas, principalmente si la cirugía fue en un sitio de sangrado, que no es tan fácil que nosotros comprimamos, o bien que pudieran ser sitios en donde los sangrados sean más catastróficos. Ahora, en cuanto al control glucémico, se ha visto que los pacientes con diálisis y que tienen diabetes, pues va a ser un poco más difícil ese control, porque al hecho de estar hospitalizado, el paciente pues va a llevar un cambio, ahora sí que en todo su estilo, tanto en su actividad física, en la enfermedad que lo llevó a estar hospitalizado como tal, si tiene infecciones, vómito, diarrea, si no está tolerando la vía oral, o bien que no le gusta la comida del hospital, o que lo dejamos en ayuno porque se iba a programar y siempre no. Entonces, todo ese tipo de cosas nos van a hacer que nuestro paciente tenga que tener un control glucémico un poco más estrecho. Ahora, consideraciones un poquito especiales en el paciente con diabetes tipo 1, es un poquito más lábil, entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de que ajustamos la insulina, porque a veces una sola unidad de insulina nos puede modificar totalmente la glicemia, perdón, y llevarnos incluso a hipoglicemias que pueden ser pues catastróficas si no estamos ahí al pendiente. Entonces, también en los pacientes con diabetes tipo 2, generalmente los que están en control con hipoglucemiantes orales, como ya sabemos, generalmente se cambian por insulina cuando cambian de modalidad, generalmente. Entonces, estos pacientes al momento que llegan al hospital, algunas veces se pueden mantener en autocontrol o bien se puede ir al otro lado. Entonces, por eso hay que estar vigilando con su esquema de insulina y también hay que recordar que pacientes que toman los hipoglucemiantes orales y que no tienen una función renal adecuada, esto puede hacer que alargue más la vida media y tiendan a tener episodios de hipoglucemia severas que vamos a tener que estar corrigiendo pues con la solución glucosada, la solución de dextrosa intravenosa,
para mantener pues los niveles óptimos que vamos a estar manejando. Ahora, en cuanto a problemas específicos en el paciente diabético en diálisis, es que estos líquidos intravenosos deben de estar conteniendo la dextrosa si lo dejamos en ayuno. Entonces no se vale dejar a un paciente en ayuno y con salina, porque luego por eso nos hablan que se les hipoglucemió o que está convulsionando o demás cosas. Ahora, la otra cosa es que los requisitos de insulina en el paciente que está en diálisis van a cambiar dependiendo de si se realizan o no los recambios. Por ejemplo, hay que recordar que las soluciones de diálisis tienen dextrosa. A final de cuentas, pues sigue siendo glucosa que se puede llegar a absorber en el peritoneo durante estos baños. Entonces, al momento de que nosotros le quitamos la diálisis para una cirugía de abdomen o cosas por el estilo, o alguna procedimiento endoscópico, alguna tomografía, ese aporte de glucosa no va a estar ahí como tal. Entonces, se tiene que tener esa vigilancia. Y también en pacientes que pues nosotros estemos con sospecha de una cetoacidosis diabética, nos sería un poco más útil medir cetonas séricas, pero pues sí está un poquito más difícil. Ahora, en cuanto al acceso intravenoso, todos los pacientes que nosotros vayamos a tener para cirugía con enfermedad renal, pues van a utilizar una vía, ya sea periférica, que sería pues lo ideal, y de preferencia tienen que ser vías de pequeño calibre para proteger pues sus venitas a final de cuentas. Entonces tenemos también que ver que si no es posible la colocación de un acceso periférico, tendríamos que optar por un acceso central. En este caso optaríamos por yugulares para evitar la colocación a nivel de subclavio por el riesgo que existe de estenosis de estos vasos, y también que pudiéramos llegar a lastimar la fístula, injerto o catéter que el paciente ya tenga. Entonces, también tenemos que tener cuidado o procurar que si colocamos un catéter no se coloque del mismo lado que tiene el paciente el acceso arteriovenoso o donde se le está haciendo su diálisis. También es lo que les comentaba, de decirle al paciente que si las enfermeras lo van a canalizar o nosotros vamos a sacar una muestra o alguna cosa, el paciente como que decirle que él esté al pendiente y diga que de ese lado tiene su fístula, que de ese lado tiene su acceso, para evitar que se tomen de ese lado pues cualquier tipo de punción. Ahora, en cuanto a los PICs o las catéteres centrales de inserción periférica, también deben de evitarse en los pacientes con diálisis, a menos de que ellos tengan una esperanza de vida corta, para que, con el fin de que nosotros preservemos estas venas superficiales por si él llegara a necesitar alguna fístula. Ahora, en cuanto a la parte postoperatoria, vamos al manejo del dolor. ¿Qué es lo que le tenemos que hacer nosotros? Vamos a manejar, generalmente podemos utilizar opiáceos, el paracetamol o tramadol. Entonces, en cuanto a los opiáceos, no, hay algunos que sí están como que no se deben de utilizar en los pacientes renales, sobre todo en la etapa terminal, y tener cuidado pues con su dosificación. Generalmente hay opiáceos que al momento de entrar al paciente en la hemodiálisis se van a alcalinizar, entonces esto hace que aumente su distribución a través de la barrera hematoencefálica del líquido cefalorraquídeo y podemos tener efectos contraproducentes. En cuanto a los opiáceos, podemos hablar del fentanilo, que sería el opiáceo de elección para el paciente en diálisis postoperatoria, que ya que se va a tolerar bien, tiene también, no va a producir metabolitos activos que podrían llegar a ser tóxicos, y también también se utiliza el remifentanilo, serían los dos que se utilizan. También hay que tener cuidado agentes como la meperidina, la morfina, el propoxifeno,
que van a ser metabolizados a nivel hepático, pero van a generar unos metabolitos activos que tienen unas vidas medias extremadamente largas en estos pacientes de diálisis. Entonces, por eso se tienen que evitar este tipo de fármacos. En cuanto al acetaminofén o paracetamol, pues no requiere ajuste de la dosis, se puede utilizar bien, es bien tolerado, igual que el tramadol. Ahora, en cuanto a diálisis postoperatoria, en ausencia de que tengamos alguna indicación aguda, como las que ya mencioné de hipercalemia, sobrecarga de volumen o alguna de las otras, la diálisis la podemos reiniciar de acuerdo a cómo la utilizamos. También, en caso de que exista alguna sobrecarga de volumen, a veces puede ser necesario que hagamos un ciclo de diálisis un poco más intensiva para facilitar esta depresión de volumen y que se logre la extubación. Y pues hay que tomar en cuenta que existe el riesgo de edema pulmonar, que generalmente ocurre entre las 48 y 72 horas después de la cirugía. En cuanto a la anemia postquirúrgica, a pesar de que tú lo hayas metido con un nivel de hemoglobina objetivo, generalmente van a requerir transfusiones por la pérdida de sangre intra o postoperatoria. Además, pues hay veces que suelen estos pacientes ser resistentes a los agentes estimulantes de la eritropoyesis en el postoperatorio, porque aumenta el estado inflamatorio y también aumentan los niveles de hepcidina. Entonces, en estas etapas, la eritropoyetina y todos ellos van a tener menor efecto. Sin embargo, pues se ha visto que ahora sí que se los sigas dando, aunque la respuesta sea relativamente menor. También pues es importante que limitemos la cantidad de transfusiones que les vamos a estar realizando, sobre todo si nuestros pacientes son jóvenes y que nosotros sospechemos que sea un candidato a trasplante renal para evitar pues el riesgo de sensibilización que genera. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, así más rápido, de la lesión renal aguda. En cuanto a así en generalidad, la lesión renal aguda pues es una complicación que es muy común en el postoperatorio. La incidencia puede ser tanto del 36% hasta dependiendo del tipo de cirugía y de la definición que utilicemos para lesión renal aguda. También se ha visto que cerca del 7% de los pacientes que hacen una lesión renal aguda en el postoperatorio pueden terminar en una terapia de sustitución renal. También el hecho de que nuestro paciente desarrolle una lesión renal aguda en el postoperatorio, vamos a tener como factor de riesgo de hospitalización en los siguientes 30 días, aumentando así pues riesgo de hospitalización y mortalidad. Entonces, no está bien establecido como qué tipo de pacientes va a desarrollarte una lesión renal aguda, pero pues se ha tratado de identificar algunos factores de riesgo. Se ha visto que pacientes con comorbilidades preexistentes tienden a tener más factores de riesgo que, por ejemplo, pacientes que tienen anormalidades en los laboratorios como anemia y hipoalbuminemia, pues van a ser más propensos. También en pacientes con enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedades vasculares periféricas y también hallazgos en la exploración física como la obesidad, pacientes de edad avanzada, el género masculino, ascitis y pacientes que tienen hipertensión. Entonces, todos esos factores de riesgo del paciente pueden condicionarnos o se han visto relacionados más con una lesión renal aguda postquirúrgica. En cuanto a los factores específicos a la cirugía o el tipo de cirugía que se está realizando, va a ser prácticamente en todas las cirugías vamos a alterar el tono de la vasculatura intrarrenal por las pérdidas de volumen, la respuesta inflamatoria sistémica, pero pues se ha visto que es más en cirugías cardíacas, especialmente en aquellas en las cuales vamos a utilizar un bypass o pues sí, prácticamente el bypass cardiopulmonar, las cirugías vasculares, procedimientos urológicos o renales, en los cuales a veces utilizamos muchas soluciones,
cirugías intraperitoneales o cirugías de emergencia. Todas ellas se han visto como pues más propensas a una lesión renal aguda. Ahora, ¿qué se va a hacer en el manejo perioperatorio? Entonces tenemos que estar siempre muy al pendiente de cambios en los niveles de creatinina sérica o la disminución del gasto urinario que nos van a hacer como predictores de la falla renal o pérdida de la función. Aquí tenemos la forma en la que se clasifica con la clasificación de Akin y la clasificación de Cadigo. Prácticamente pues es estar vigilando los niveles o incrementos que tienes de tu creatinina respecto a la basal y tu uresis que se está generando para así identificarlo de una forma temprana. Ahora, en cuanto a la prevención postoperatoria, en una revisión de Cochrane se vio que no existe ninguna intervención farmacológica que incluían dopamina, diuréticos, bloqueadores de los canales de calcio, IECA, N-acetilcisteína, bicarbonato, antioxidantes y tropoietina, o soluciones para reposición de líquidos que pudieran realmente prevenir el desarrollo de una falla renal en los pacientes que tenían o no falla renal preexistente. Lo que se vio que pudiera modificar un poco fue que las estatinas reducían el riesgo de desarrollar una lesión renal aguda postquirúrgica. Sin embargo, ya después, pues como que lo refutaron y dijeron que pues se necesitaba mayor evidencia. También, los principales puntos que pudiéramos disminuir o que pudiéramos hacer para disminuir el riesgo de desarrollar una lesión renal aguda postquirúrgica sería el mantener un estado de eubolemia basado tanto en la clínica del paciente, los líquidos, sus balances, mantener también el gasto cardíaco, vigilar que nuestro paciente no tenga hipotensión o hipovolemia que nos puedan llevar a una lesión renal aguda por una necrosis tubular. También evitar el uso de diuréticos, excepto de que pues ya los tengamos que utilizar como para una hipervolemia. También se recomienda lo que decíamos, sustituir los IECAS y ARAS el día de la cirugía. Y mejorar su estado de anemia con transfusiones sanguíneas. Entonces, todo eso pues nos va a ayudar a disminuir un poquito el riesgo de que el paciente realice una lesión renal aguda. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esta lesión renal? Siempre tenemos que valorar lo que mencionábamos de la hipotensión, transfusiones, el uso de diurético, los contrastes, ver sus balances y valoramos y vamos a clasificarlo o identificar qué tipo de lesión renal es la que nos está haciendo el paciente. Entonces, tenemos que identificar si nuestro paciente tuvo factores de riesgo, como por ejemplo, que estuviera expuesto a contrastes, cómo estuvo su volemia durante la cirugía. Si tenemos podemos utilizar el diagnóstico diferencial para una prerrenal y una parenquimatosa. Entonces, todo eso es prácticamente identificar la causa y tratarla. Y bueno, ahora hablando un poquito ya de la nefropatía por medio de contraste, que también sería otra cosa que pudiéramos como prevenir. Tenemos que existen factores de riesgo o igual que nos ponen en más como predisposición de realizar una nefropatía por contraste, entre los cuales se incluyen pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes, insuficiencia cardíaca. Entonces podemos realizar esta prevención en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtrado abajo de 60 o que tienen comorbilidades como la diabetes. Entonces, los pacientes con enfermedad renal crónica también, pues obviamente van a estar en aumento de riesgo. Se han tratado de investigar algún tipo de prevención con la N-acetilcisteína. Sin embargo, pues también se han visto como resultados un poquito conflictuantes, pero todos como que
como que se quedan en acuerdo de que pues no es tan costosa y que pues puede ser efectiva, entonces pues se ha tratado de utilizar también. Entonces, algunas consideraciones, podemos valorar si de verdad nuestro paciente necesita ese estudio que tiene contraste o si pudiéramos llegar a utilizar alguna alternativa como ultrasonidos, una TAC simple o bien resonancias, pero pues a veces no tenemos ese tipo de estudios tan a la mano. También se puede utilizar o para prevenirlo el uso de un contraste isoosmolar, idealmente o hipoosmolar. Entonces, estos también los vamos a preferir contra los medios de contrastes ordinarios que a veces son hiperosmolares. Entonces, la otra pues es hidratar al paciente y considerar el uso de N-acetilcisteína. Ahora, las dosis. Si vamos a utilizar el bicarbonato de sodio para como alcalinizar, podemos utilizar un bolo de 3 miligramos por kilo para 1 hora y continuar a 1 mililitro por kilo por hora durante 6 horas más. Si utilizamos salina, al 0.9% a 1 mililitro por kilo hora, esta se va a hiperhidratar al paciente de 6 a 12 horas previo al procedimiento y vamos a continuarlo durante 6 a 12 horas más. Y en caso de la N-acetilcisteína, las dosis que se han descrito varían mucho entre 600 a 1200 miligramos cada 12 horas y se dan un día previo al procedimiento. Entonces, todo esto para evitar o como prevenir la nefropatía por contraste. Y pues siempre estar vigilando al paciente que no vaya a aumentar sus niveles posterior a la realización del estudio. Y pues bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan algún comentario. Muy bien. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario. ¿Qué les pareció? Pues yo creo que bien la presentación, me gustó bastante. Hay algunos puntos importantes que creo que nos habló muy bien esta Jessica, como fue la parte de las indicaciones de la hemodiálisis, el uso de la heparina posterior a la cirugía en las sesiones de hemodiálisis. Y algo importante también, pues recordar que los pacientes con una enfermedad renal crónica pues tienen mayor riesgo de disfunción plaquetaria y un mayor riesgo de sangrado, que también es algo que debemos de tomar en cuenta, así como todo esto asociado a la anemia, ¿no? Y que también ya nos mencionó adecuadamente sobre el manejo de la anemia en el paciente nefrópata. También tomar en consideración aquellos pacientes que están en protocolo de trasplante, pues este siempre es un dilema de si los transfundimos o no los transfundimos, con el fin de evitar la sensibilización, ¿no? Pero bueno, ese sería un tema que yo creo que pues a lo mejor ya tendríamos que pues platicarlo con el nefrólogo, con quien lo vaya a realizar el procedimiento, le esté dando su seguimiento. Y en cuanto a la lesión renal aguda, pues ese nos compete un poquito más, o es lo que más podemos evitar, por así decirlo, al momento de hacer nuestras evaluaciones preoperatorias, y es el uso de qué soluciones utilizar, ¿no? Ahorita está pues está muy de moda, que están saliendo bastantes artículos acerca del uso de solución salina contra solución Hartmann, cuál es mejor, y pues bueno, en general lo que se ha visto es que el uso de la solución salina pues nos lleva a una hipernatremia hiperclorémica, y en sí la hipercloremia se ha relacionado con con una mayor mortalidad y mayores efectos adversos con lesiones renales agudas. Esto por el efecto que tienen en el túbulo contorneado proximal y su interacción con el bicarbonato, ¿no? Y con el estado ácido-base. Entonces es importante que pues recomendemos dentro del hospital, pues lo que tenemos es la Hartmann, no tenemos como tal el Plasma Light, que sería como lo más fisiológico, por así decirlo, y recordar que no hay que abusar de el uso de la solución fisiológica, porque aunque se llama fisiológica, pues bueno, nada más tenemos sodio, tenemos cloro, y es muy fácil llevar a estos pacientes a una hipernatremia hiperclorémica y agravar una lesión renal. Entonces sería como, y también estar verificando la parte de los balances hídricos,
evitar la sobrecarga de volumen. Y pues bueno, creo que lo tenemos que tomar en consideración en todos los pacientes perioperatorios, ¿no? Ok, ¿alguien más? Digo, yo en relación a lo que comentaba Carlos, ¿no? Muchas de las personas que tienen insuficiencia renal, pues son candidatos potenciales para trasplantes. Entonces, a veces necesitamos transfundirlos. Y bueno, pues hay indicaciones que son muy concretas para las transfusiones, ¿no? Y pues ahí sí habría que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí pues lo ideal es que si sabemos que tenemos un paciente que está en protocolo de trasplante renal y por alguna situación necesitamos transfundirlo, pues ahí lo más correcto es que pues, le transfundamos eritrocitos que se llaman radiados o utilicemos filtros para leucocitos con el objetivo de no sensibilizarlos y que aumentemos la probabilidad, o más bien disminuyamos la probabilidad de rechazo al trasplante. Entonces, y siempre favoreciendo algunas otras estrategias, ¿no? O sea, asegurarnos que no haya algunas otras condiciones que puedan hacer que esté haciendo que sean resistentes al uso de la eritropoyetina. Y dentro de las cosas que son más frecuentes es la presencia del hiperparatiroidismo, que muchas veces no lo buscamos en forma intencional. Les mandamos a pedir la cinética de hierro, los niveles de vitaminas, etcétera. Les ponemos dosis bastante fuertes de hierro, etcétera, o de eritropoyetina, pero a veces no nos detenemos a ver un poquito más por qué están siendo resistentes a la eritropoyetina. Y de las causas más frecuentes, pues es el hiperpara que no lo controlamos en forma adecuada. Yo sería el comentario que haría en ese sentido. Muy bien, José Juan. Doctor Lascano, ¿alguna observación, comentario? No, en general, parece que tocó muy bien el tema, ¿no? Pero no sé qué tanto hayan o qué dudas tengan los demás. Ok, vamos a ver, ahorita vemos. Cesarín, ¿algo? Sí, Doc. Bueno, me parece también bien la clase, Doc. Parece que todos los contenidos se abordaron. Y no, muy bien, Doc. Ok, no me percaté si se mencionó algo acerca del pretexto común del cirujano cuando el paciente está en hemodiálisis y del uso crónico de la heparina. Nada más aclárenmelo, ¿sí lo mencionó o no? ¿Lo mencionaste, Jessy? Gracias, nadie me contesta. No oigo. Se me trabó el micrófono. Prácticamente lo que mencioné fue que en cuanto a la heparina en la hemodiálisis, que generalmente después de 4 horas previo, si se hacen los lavados salinos, se puede operar. Lo ideal es que el día de la cirugía no se haga la sesión, sino un día previo, y si, por ejemplo, pues ya se realizó, hacer esos lavados, o incluso mencionaba que había como otras opciones como alternativas a la heparina. Y lo otro, nada más de que después de una cirugía mayor se tiene que esperar de 24 a 48 horas para que se vuelva a hacer la diálisis con heparina. Ok. ¿Ustedes saben la cantidad de heparina promedio que se ocupa para una sesión de hemodiálisis? ¿Alguien, alguna idea? ¿Ha visto? ¿Ha leído? No. La cantidad en general es muy poquita, no llega ni siquiera a una dosis. Y como estás mencionando, a las 4 horas ya se pasó. El promedio más o menos va de entre
15,000 hasta máximo 30,000 unidades, pero es muy poquito, así que no se dejen engañar por los cirujanos. Claro que idealmente hay que tomar las medidas que dice Jessie. La otra que por ahí oí de hacer acerca del uso de la desmopresina para favorecer la densidad plaquetaria. Nada más recuerden también que tiene un efecto hipertensor y que pues podríamos también tener un poquito de reacción en ese sentido. Claro que usándolo a la dosis correcta, pues vamos a tener muy poco este efecto, sobre todo cuando lo usamos por vía nasal, pero de todos modos tenerlo presente. ¿Sí? En general, igual yo me uno a los comentarios, me pareció muy buena la presentación. Pues bueno, si no hay más, ¿algún otro comentario, duda, muchachos, residentes? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Gracias. Órale, pues todos nos vemos mañana. Muchas gracias. Es ya están tomando la educación de los R2, 3, 4. ¿Por qué? De las cámaras apagadas. Caray. En este momento no estoy visible, doctor. Estoy de vacaciones y no estoy visible. Está bien. Está bueno. Ya Nada más estamos José Juan y yo. No, yo aquí estoy, siempre estoy, nada más que ando en fachas, literalmente, mi doctor. Todos los demás. Es que la posguardia no. Pero a ver cómo nos va jueves y viernes, ¿sale? Órale, pues. Gracias. Nos vemos. Ay. Hasta luego, buen día. Bye.